¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, edición PM. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos comenzando esta semana del término de febrero, el inicio de marzo, y una semana que va a estar marcada además por datos macroeconómicos bien importantes. Vamos a conocer el IMASEC, por ejemplo, el miércoles, también datos de producción industrial, pero hoy lunes ya tuvimos uno, el dato de desempleo para el último trimestre móvil, que nos muestra cómo se va comportando el mercado laboral en un escenario, sabemos, de desaceleración económica. La tasa de desocupación llegó a un 8%, es la tercera subida consecutiva en un mercado laboral que empieza a perder fuerza para la creación de nuevos empleos. Belén Vázquez reportó el tema. Si es resiliencia o es estancamiento dependerá de quién haga el análisis. Y es que la última encuesta nacional de empleo dio cuenta que la tasa de desocupación se mantiene estable y alcanzó 8% en el trimestre noviembre-enero. Estamos saliendo de un proceso de ajuste importante que se vivió con motivo de la pandemia, ¿cierto? Y todos los efectos que eso produjo en la sociedad chilena, y nuestra economía ha mostrado una resiliencia importante de recuperación, por lo que esperamos que en el segundo o tercer trimestre podamos ya ir saliendo de esta situación de ajuste. Haciendo zoom a los sectores productivos, los mayores descensos de la población ocupada los tuvo la construcción con menos 7,4%, otras actividades de servicio que cayó 4,9% y suministros de electricidad con una baja de 8,5%. En contraste, y a pesar de que hay una notoria desaceleración en la creación de empleos, el último trimestre anotó 22.808 ocupaciones nuevas, lideradas por los sectores de alojamiento y servicios de comida, transporte, agricultura y pesca. Y si bien tanto hombres como mujeres tuvieron alzas en su ocupación, solo la femenina significó más de 14.000 puestos. Un dato que a juicio del gobierno tiene una explicación. No solamente indica resiliencia en el mercado del trabajo, sino que también indica efectividad en las políticas que han estado en aplicación. En particular, la extensión del IFE laboral y el subsidio protege. Cuando ya estas ayudas se supriman, ¿cómo va a reaccionar el mercado y si efectivamente va a mantener estos números? Si estos números se mantienen, es una señal positiva de que la actividad productiva se va a incrementar. Todavía resta por recuperar algo más de 65.000 plazas de trabajo, pero ya se ha recobrado el 96,5% de ellas desde el punto más bajo de la pandemia, incluso habiendo considerado el ingreso de nuevas personas a la fuerza laboral. Eso sí, la tasa de desocupación seguirá presionada en la medida que ello aumente y también conforme las personas inactivas decidan retornar al mercado laboral y buscar un empleo. Mientras siga volviendo gente y participando en el mercado del trabajo, la tasa de desocupación va a seguir presionada de alguna manera. Entonces hay que observar en el fondo cómo ocurre ese traspaso desde la inactividad a la actividad. En cuanto a la participación laboral, se alcanzó el nivel más alto desde principios de 2020, pero esta no ha podido volver a los números que había prepandemia. Actualmente está en 60,6% y en 2019 superaba el 70%. Mientras, pese a que la informalidad mostró el séptimo descenso consecutivo en 12 meses, la tasa sigue alta y se ubica en 27,3%, liderado por los sectores de agricultura, pesca y hogares como empleadores. El grupo de ocupados con educación superior completa tiene una tasa de ocupación informal muchísimo más baja que el promedio de la economía. Entonces, como ese es el grupo donde está esencialmente aumentando el empleo en el último año, entonces vemos de momento que se está reduciendo la tasa de ocupación informal respecto al año anterior. Para este año, las proyecciones económicas no son auspiciosas y prevén una caída de entre 0,5 y 1,5% en la actividad. Por lo mismo, uno de los primeros resentidos podría ser el mercado laboral, que en un escenario adverso podría incluso retornar a desocupaciones de 2 dígitos. Bueno, queremos profundizar en este tema y para eso vamos a conversar en la entrevista del día de hoy junto al director ejecutivo del CIES de la Universidad del Desarrollo, Víctor Martínez, que nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo estás, Víctor? Hola, todo bien, gracias, Sebastián. Gracias por el contacto. Bueno, Víctor, ya en la nota dábamos contexto a los números más importantes del día, este 8% de tasa de desocupación. ¿Qué nos muestra este dato de desocupación y el boletín que nos trae el INE? ¿Y qué factores son los que explican además este aumento respecto a lo que había hace un año atrás? Bueno, efectivamente hubo un aumento respecto a la tasa de desocupación. La tasa de desocupación está reflejando, eso sí, un incremento de los asalariados, que esta vez alcanzó el 3,4%, bastante impulsados por un aumento en la incidencia del sector público.
Sin embargo, el sector privado está perdiendo fuerza respecto a crecimientos más o menos en la misma fecha de años anteriores. El resultado al final, o la mirada de este empleo, de esta cifra de empleo, nos deja una brecha respecto a lo que nos gustaría tener como número, como cantidad de ocupados de recuperación después de la pandemia. O sea, ¿a qué te refieres, sin Víctor? importar, claro, voy a explicar ahora, sin importar que efectivamente se están creando empleos. Durante la pandemia nosotros tuvimos un impacto muy fuerte, como todos sabemos, en el empleo, y perdimos cerca de 2 millones de empleos. Y en los últimos 2 años, en el año 2021 y 2022, se ha iniciado un proceso de recuperación de esos empleos. En el 2021 fue muy alto, Claro. y en el 2022 a mitad del año se estancó un poco. Entonces, esta cifra, o la cifra que nosotros observamos, la podemos, además de ver la tasa de desempleo, etcétera, también la podemos analizar viendo un poco que, a pesar de esta creación de empleo, 3,4%, por ejemplo, tenemos una brecha por recuperar empleo del orden de 405.000 empleos. Ajá, porque más gente, de acuerdo al informe que veíamos hoy día, por ejemplo, más gente se está sumando también al mercado laboral, ¿no? Están saliendo más personas a buscar empleo también. Exacto, o sea, y eso es súper relevante porque una de las cosas que pasó el año pasado, que uno observaba el año pasado y también en parte del 2021, que mucha gente salió del mercado laboral. Ahora hay más gente que entró a buscar empleo, algunos lo consiguieron, como decíamos, hay una influencia importante del sector público, pero aún así hay 405.000 empleos que están o fuera del mercado laboral o que no están siendo absorbidos por el mercado laboral y que generan una brecha importante, y que además nosotros en el centro estamos mirando y vemos que está concentrado en algunos grupos. Por ejemplo, hay grupos que están más atrasados que otros. Las mujeres en hogares con niños menores de 6 años han logrado recuperar su empleo prepandemia, están cerca de el 80 y tantos % de su empleo prepandemia, mientras que las mismas mujeres en hogares que no tienen hijos ya recuperaron su empleo prepandemia y han crecido un poco respecto a su periodo anterior. Entonces, lo que vemos es que, si bien existe una brecha importante, esos 400.000 empleos es harto, en general, como para tener una dimensión a tasas regulares de crecimiento del empleo, entre 400, 500.000 empleos nos demoramos en Chile cerca de 5 años en crearlo, 4 años. Entonces, es una brecha relevante. Sí, de todas maneras, importante ese punto. Entonces, a la luz de lo que ha ocurrido con este informe, y considerando además que este es el tercer aumento consecutivo en la tasa de desocupación, al menos mirando ese indicador en particular, ¿estamos ya entrando en esta etapa de estancamiento del mercado laboral que se esperaba que llegara en algún momento, ¿no? Pensando en el proceso de ajuste económico que está viviendo nuestro país? Sí, efectivamente, y sobre todo que se va a estar reflejando en las tasas de desempleo. Al menos el estancamiento se veía meses previo respecto a la tasa de creación, o esta brecha que yo decía de reducción de empleo recuperado. Durante mediados del año pasado, más o menos desde abril del año pasado, el ritmo de recuperación de empleo bajó de manera importante. Pero ya en estos últimos meses del año pasado, porque recordemos que este trimestre es el análogo a algo así como el último trimestre del año 2022, ya se empieza a ver en la tasa de desempleo, que es un indicador mucho más simple de mirar, y también que se mira mucho más que otros indicadores que muestran también otros problemas dentro del mercado laboral. Ahora, me gustaría detenerme en un punto, Víctor, porque respecto a la calidad del empleo, sabemos también que la tasa puede mantenerse más o menos estable, pero puede que se estén generando muchos empleos de baja calidad, por cuenta propia, etcétera. Pero el informe y una minuta que entregaba el INE destacaba que los niveles de ocupación asalariados privados, es decir, personas que están con contrato en buenas condiciones desde el punto de vista de la calidad del empleo, a eso voy, se encuentran en niveles máximos históricos también. ¿Se ha visto ese reforzamiento de ese segmento en particular cuando uno descompone de qué forma se está trabajando o qué tipo de empleos son los que se están generando? Sí, efectivamente, como decía, la tasa de desempleo, o sea, perdón, los asalariados dentro de esta creación de empleo han sido súper importantes en los últimos años. La recuperación de empleo ha tenido empleo asalariado, y en este último dato en particular también son relevantes, y como decía, parte de estos asalariados tienen que ver con el sector tanto privado, pero también aumentó harto el sector público. Todos esos son empleos
obviamente de mejores condiciones que otros empleos que uno podría observar. De acuerdo. Pero el problema, más que los grandes números necesariamente, está en lo que decía hace un rato. Así como la pandemia fue súper heterogénea en su impacto, es decir, hubo personas que nunca perdieron su empleo y hubo una gran masa que perdió harto en la pandemia, otras personas incluso crecieron. También la recuperación ha sido súper asimétrica. Entonces, si bien uno observa en términos generales que ha crecido el indicador asalariado en la recuperación, sí hay grupos, como decía, las mujeres en hogares con niños menores de 6 años, también los jóvenes menores de 23 años y las personas mayores de 66 y también los menos educados, personas con educación básica, etcétera. Esas personas están lejos de recuperar su empleo asalariado, cuenta propia, etcétera, y se están quedando atrás. Entonces, hay un tema también que tiene que ver con lo heterogéneo que son estos impactos dentro de los grupos. Víctor, y mencionando estos grupos específicos, ahora que ha ido avanzando el proceso de recuperación de empleos destruidos por la pandemia, probablemente las políticas públicas también se pueden enfocar en asuntos o en grupos más específicos. ¿Sería necesario generar algún tipo de plan especial para estos segmentos de edad? O bien para las mujeres o para los más jóvenes, por ejemplo, para fortalecer ese proceso de recuperación? De todas maneras, yo creo que hoy día el gran desafío de la política pública está en entender bien esta heterogeneidad, es decir, qué le está pasando a su grupo y cómo nosotros podemos impulsar el empleo, no necesariamente sustituir antiguo empleo privado con empleo público o sustituir con un bono, sino que efectivamente ver qué es lo que está pasando y tratar de hacer una política pública de corto plazo, que es lo que las personas necesitan, es decir, alguien que está fuera de la fuerza laboral o que no tiene empleo necesita rápidamente emplearse, pero también políticas de mediano y largo plazo, de cómo cómo la recuperación en el mediano y largo plazo va a dejar huella asimétrica entre distintos grupos. Entonces, eso es importante. Y, por ejemplo, un indicador que no se asocia, o sea, se puede asociar de alguna manera a la actividad que también fue nombrado la semana pasada, que tenía que ver con el subempleo. El subempleo, que está definido como, al menos acá, la tasa, lo que se analiza es la tasa o el número de personas más bien, que trabajan a tiempo parcial de manera involuntaria. Es decir, a ellos les gustaría trabajar más dentro del mes, pero no lo logran principalmente por razones económicas, a pesar de que ese no es el requisito principal, la mayoría se concentra por razones económicas. O sea, esta tasa creció el mes pasado y este mes cayó en un 1,1%. Entonces uno podría decir, mira, lo que tú decías hace un rato, el empleo asalariado, buenos empleos, está cayendo la tasa de subempleo, pero cuando uno desagrega este grupo, lo que observa es que los que cayeron principalmente fueron los hombres y las mujeres tienen su segundo trimestre consecutivo de crecimiento y de crecimiento mucho más alto que el resto, y que este promedio nos está dejando ver o sumerge un poco esta condición del grupo. Entonces yo creo que acá lo relevante, al menos desde la política pública, es entender un poco las diferencias entre los grupos, los diferentes impactos, y yo creo que la gran complejidad es eso, no hay una receta única, sino que hay que tratar de ver qué pasa con estos distintos grupos. Claro, porque se comportan de manera distinta dentro del mercado laboral. Víctor, ahora hay un dato que me llamaba la atención. Cuando se hablaba por sectores de aquellos que estaban perdiendo puestos de trabajo, había una caída fuerte en el empleo en el sector de la construcción, que es uno bien relevante desde el punto de vista del mercado laboral acá en Chile, y sabemos también que este sector lo está pasando mal. El año 2022 fue malo desde el punto de vista inmobiliario también, aumento de costos, detención de proyectos, quiebra de algunas empresas también. ¿Es posible prever entonces un mayor deterioro de este segmento en particular o de los trabajadores de este grupo en particular? Efectivamente, la inversión o el detener inversiones genera impacto en los sectores que habitualmente nosotros observamos como crecimientos de trabajo que dan harto trabajo por punto de inversión de alguna manera. O sea, el sector construcción contrata a harta gente por punto de inversión, y si la inversión baja, entonces bueno, baja la cantidad de gente rápidamente que construye. Un poco podría paliarse con alguna inversión pública o de construcción donde la gente migra, pero al final el sector, mientras la inversión en ese sector esté menos
menos acelera, que es lo que uno esperaría, y que a propósito de las tasas, a propósito de las capacidades de venta, a propósito también de proyectos de inversión grande, que se pueden demorar más en terminarse o en concretarse. Entonces uno esperaría efectivamente que las tasas en ese rubro terminen de manera más alta o más elevada. Víctor, la última pregunta para redondear y sintetizar un poco la conversación. El ministro Marcel hoy día decía que estos números mostraban de todas maneras que el mercado laboral estaba siendo resiliente frente a esta desaceleración de la economía. Pero también uno se pregunta si es que es posible que lleguemos a 2 dígitos. El ministro decía que esa posibilidad estaba más lejana. ¿Es probable que ocurra algo de ese tipo? ¿Que el mercado laboral empeore tanto que lleguemos a más de 10% de desocupación en algún momento? Yo lo veo difícil, por 2 razones. Por una parte, es que efectivamente el mercado está siendo más resiliente de lo que uno pensaba hace 4 meses atrás, por ejemplo. Y por el otro lado es porque el gran problema, como conversábamos al principio, más que necesariamente la tasa de desempleo, es decir, que esta presión llegue a los 2 dígitos, es que hay un grupo de personas importantes que está fuera del mercado laboral. Y que salió en la pandemia y que, si bien las últimas cifras muestran que hay más gente buscando, sigue habiendo mucha gente fuera. Y esa gente no mueve la tasa de desempleo. Entonces, yo diría que hoy día el problema de fondo está en la capacidad de crear empleo, y si bien se están creando y se están creando al punto de que la tasa de desempleo probablemente no llegue a los 2 dígitos, sí vamos a tener otro tipo eso no es suficiente como para poder acortar las brechas que tenemos desde la pandemia y como para poder tener una estrategia para los grupos que peor lo están pasando. Entonces al final tiene que ver con un poco eso, creo yo. Bien. Víctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en Agenda Económica. Gracias a ti, Sebastián. Chao, nos vemos. Bien, chao. Con esta información entonces nos vamos a ir a una pausa. Volvemos de inmediato, seguimos con más informaciones. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica y vamos a hablar de algo de política, porque esta semana el presidente Gabriel Boric volvió de sus vacaciones, se retoma la intensidad en la agenda política también, y el gobierno tratará de impulsar, por cierto, en marzo, así lo reconocía el ministro Marcel, sus agendas más importantes en materia, por ejemplo, de la reforma tributaria. Y en ese contexto, este fin de semana surgió una propuesta planteada por la CPC respecto a la posibilidad de hacer cambios en el proyecto de reforma tributaria. Y la propuesta es muy específica: aumentar en un punto el impuesto que pagan hoy día las grandes empresas y en esa forma disminuir entonces el proyecto o acortarlo, eliminando el impuesto al patrimonio que contempla el Ejecutivo. Hoy día hubo respuesta y análisis y apertura al diálogo también. Eso es lo que decía la ministra vocera Camila Vallejo. Lo importante al final de cuentas en el pacto fiscal va a ser que garanticemos una mejor distribución de la riqueza y que quienes tienen más paguen más, sea a través de impuestos patrimoniales o aumentos de otros tipos de impuestos a los que más tienen, y que al final del día no solamente se produzca esa justicia tributaria, sino que nos permita recaudar lo necesario. Nuestro gobierno no cierra discusiones y no está cerrado a propuestas. Lo que sí llamamos y siempre estamos vigilantes a resguardar es que mantengamos los niveles de recaudación comprometidos para poder financiar los compromisos ante el pueblo de Chile, y que toda propuesta resguarde la justicia impositiva, ¿no? Bien, vamos a ir a otro tema para hablar del precio del dólar, que partió la semana con una tendencia reforzada al alza. Ya la semana anterior había cerrado también subiendo, rompiendo la barrera de los 800 pesos, y hoy día ratificó ese camino, después de algunas dudas que hubo en el mercado la semana pasada. Vamos a ver qué es lo que ocurrió durante este lunes en el análisis técnico de hoy. Hoy el tipo de cambio sube fuerte, cerca de 1%, y sobrepasa la zona de 834 pesos. En una jornada más bien descorrelacionada de lo que es la renta variable internacional, que también sube, y el cobre, que anota una subida cercana al 1,5%. Por el momento nosotros creemos que esta fuerza alcista es una continuación de las compras que observamos a fines de la semana pasada, y lo entretenido es que hacia adelante probablemente el mercado o los inversionistas van a empezar a entregar una mayor ponderación al riesgo político interno, más que lo que hemos observado durante los últimos meses, que es una correlación importante entre la renta variable y el tipo de cambio local.
Seguramente las compras que hemos estado observando durante las últimas jornadas, el tipo de cambio, también tienen cierta correlación con la rentabilidad del bono chileno que transa en dólares a 10 años, que ha venido subiendo de manera importante. Hace un par de semanas este instrumento transaba en la zona de 5,20%, hoy día nuevamente está cercano al 6%. Hace un par de meses lo tuvimos al 7%, cuando efectivamente las compras del dólar se empinaban hacia la zona de 1.000 pesos. Con esta información cerramos Agenda Económica. Muchas gracias por habernos acompañado en este día lunes. Mañana nos reencontramos temprano en otra edición de Agenda Económica AM. Hasta la próxima.